Etimologías grecolatinas, Proyecto 1. Origen de las etimologías. Nacen las etimologías por la curiosidad nata del ser humano al preguntarse el porqué del lenguaje. Los primeros estudios etimológicos del siglo III a.C. fue en tiempos de los estoicos. En 1836, el investigador Pott introdujo por primera vez la palabra etimología, pero fue Carras quien acabó de fijar el concepto de las etimologías. Definición de etimología. Es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras a través de sus cambios fonéticos, morfológicos y semánticos. Definición etimológica de etimología. El siguiente tema a abordar son los tipos de cambios morfológicos. Y en resumidas cuentas, estos ayudan a la forma y estructura de las palabras. Aquí se dan dos grandes clasificaciones, entre ellas por el aumento de letras y por la supresión de letras. En el primer caso, encontramos a la prótesis, y siempre va al comienzo de la palabra. Por ejemplo, aqueste por este. Siguiente, la epéntesis, que va en medio de la palabra. Ejemplo, torozón por torzón. Y por último, paragoge, al final de la palabra. Ejemplo, felice por feliz. Después tenemos la segunda clasificación, que son por supresión de letras. Y a su vez es la aféresis, que va al principio de la palabra. Ejemplo, hora por ahora. Después, la síncopa. Estos van en medio de la palabra. Ejemplo, Navidad por natividad. Y por último, la apócope, que va al final de la palabra. Ejemplo, san por santo. No olvidemos que también hay estas clasificaciones, por ejemplo, contracción de palabras por fusión. Ejemplo, del por del. Y después la metatesis, que estas son palabras por transposición o cambio de letras o sílabas. Un gran ejemplo sería cantinela por cantilena. Soy Stephanie Michel y continuando con el tema 4 veremos los elementos morfológicos de las palabras. Tanto el latín como el griego y el español, por ser lenguas de flexión, poseen palabras que están formadas por los siguientes elementos. Número 1. Raíz. Es la base o elemento común e invariable de un conjunto de vocablos, que contiene la idea o el significado fundamental de la palabra. Número 2. Familia de palabras. Se le conoce así como el conjunto de vocablos que proceden de una misma raíz. Número 3. Morfemas. Estas son partículas variables de la palabra que se agregan a la raíz, para darle forma y sentido determinado. A su vez se dividen en tres. Los prefijos, que se anteponen a la raíz. El número 2 son los infijos, son los que se intercalan entre la raíz y los sufijos, mejor dicho, van en medio de la palabra. Y por último los sufijos. Estos se posponen o van después de la raíz. A continuación diré la clasificación de las palabras por su estructura. Primero, simples. Están formadas por una sola entidad y también son conocidas como palabras primitivas. Siguiente, primitivas. Aquellas que no contienen ningún afijo, o mejor dicho, no provienen de ninguna otra palabra. Después encontramos a las derivadas, y estas son aquellas palabras que derivan de una misma palabra o raíz, es decir, aquellas que le dan origen. Por otro lado tenemos a las palabras compuestas, y se dan en dos casos. La primera es que constan de dos o más raíces, o la segunda es que pueden tener prefijo y raíz. La última clasificación son las parasintéticas, y están formadas por un prefijo, raíz y sufijo. La etimología es sumamente importante en la vida del ser humano, ya que si no fuera por esta, ¿a través de qué nos comunicaríamos? Gracias al estudio de todas las palabras es que podemos comunicarnos mejor. Las etimologías nos brindan la ventaja de saber acerca de todas las palabras registradas.
Si realizamos una pequeña investigación y observación a todas estas palabras, la etimología es tan necesaria en la vida del ser humano como lo es la tecnología actualmente y hasta más. Nos ayuda a concretar correctamente el significado de muchas palabras que utilizamos diariamente y que seguramente no sabíamos darle el correcto uso a la hora de hablar. Las etimologías, su relación con las ciencias de la salud y sus ciencias auxiliares. La relación con las ciencias de la salud. Se encarga de aclarar el origen, la evolución, el significado, la composición y descomposición de los vocablos, el uso correcto de ellos, así como leyes básicas de formación, transformación e interpretación de los términos. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares? Morfología. Estudia los morfemas, clases y organización de las palabras. Semántica. Estudia el significado de las palabras y los signos lingüísticos. Lingüística. Estudia todos los aspectos de los signos lingüísticos. Lexicología. Ciencia que estudia el léxico o vocabulario. Y fonética, que estudia la acústica de los sonidos.